Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar Topics 2024 de GBM. Están con nosotros Javier Gayol y Javier de la Madrid. Te cedo la palabra, Javier. Claro que sí. Muchas gracias a todos por sumarse. Aquí tenemos a Miriam, que es de las mejores economistas del país, y también a Javier Gayol, que ha sido, además de mi jefe, también es de los mejores economistas, bueno, de los mejores analistas reconocidos. Ahorita está llevando infraestructura y varios otros sectores que también, por favor, Javier, introdúcete diciéndonos qué áreas llevas hoy, qué sectores de Equity Research llevas. Pero bueno, gracias otra vez a todos por subirse y ahora sí te cedo la palabra, Javier. Claro que sí. Pues digo, muchas gracias por la invitación. Eh, Hago pues, una breve introducción de lo que hacemos. Yo estoy en la parte de Equity Research, como sabes. Llevo más de 13 años ahí. Eh, Llevo la cobertura formalmente de toda la parte de infraestructura, vivienda, real estate, es decir, fibras, la parte de energía. Y además también llevo la parte de estrategia para el equipo de análisis en la parte de equities. Entonces, pues, muy entusiasmados de platicar con todos los que se sumaron hoy a este webinar, de qué es lo que estamos viendo y cómo les podemos nosotros ayudar a hacer las mejores decisiones de inversión. Y pues esperemos que 2024 sea tan buen año como fue 2023. Y esperemos que nuestras recomendaciones sigan generando valor. Perfecto. No, pues gracias. Y Miriam, ahorita que vas a empezar tú también dándonos una perspectiva de cómo ves a México hacia adelante, qué podemos esperar este año en términos de inflación, de crecimiento, de eventos importantes como las elecciones que se vienen. Y también, antes de eso, por favor, danos una breve introducción, dado que has tenido esta carrera tan interesante en GBM y qué haces un poco tú, pero también platícanos ahora sí de lo que vamos a ver este año en México. Claro, Javier, pues muchas gracias también por la invitación y gracias a todos ustedes por sumarse a este webinar, por interesarse en lo que tenemos que decir. Para darles una pequeña introducción de mí, llevo casi 10 años en GBM como economista. Antes de GBM estuve también en el sector público. Em, Analizaba antes la economía de Brasil y de Chile, ahora estamos nada más analizando la economía de México, muy enfocados en las oportunidades de inversión que hay en nuestro país, y claramente conocer el entorno macroeconómico es de suma relevancia para lo que después van a escuchar de parte de Javier, ¿no? Si te parece bien, les voy a compartir una presentación. Preparamos unos slides para ustedes, para que nos puedan seguir en la conversación. Me dicen si la están viendo bien. Listo. Buenísimo. Listo. Pues mira, Javier, creo que 2024 va a ser un año bien interesante. Digo, llevamos poquitos días de este año, ya ha sido bastante movido. Para México va a ser muy interesante, especialmente porque en junio tenemos las elecciones. Como ustedes saben, vamos a elegir a presidente y a Congreso. Vamos a tener también las elecciones de Estados Unidos en noviembre, que si bien no es un evento local, sí es un evento que finalmente termina influyendo no nada más en variables como tipo de cambio, sino también posiblemente en crecimiento económico, dependiendo de las medidas que tome quien gane las elecciones en Estados Unidos. Y después también a final de año tenemos la salida de Irene Espinosa de la Junta de Gobierno de Banjico, ¿no? Además de eso, durante este año vamos a empezar a ver el ciclo de bajas por parte de Banjico, lo cual va a ser bien interesante. Vamos a continuar evaluando el efecto positivo del nearshoring, del que tanto se ha hablado recientemente. Y por último, evaluar riesgos de las finanzas públicas que existen para este y los próximos años, ¿no? Si te parece bien, pues empezamos platicándoles un poquito cuál es nuestra perspectiva de crecimiento económico. Nosotros te diría que estamos en el rango optimista de los analistas del mercado. Estamos esperando que la economía mexicana crezca alrededor de 2.8% este año. Eh, Nosotros creemos que México tiene fundamentales sólidos para registrar este crecimiento. Ahora, importante que si bien es un crecimiento sólido, representa una desaceleración
ligera con respecto al crecimiento que vimos en 2023, pero aún así estarías creciendo por arriba del promedio que ha tenido México en los últimos 15 años, ¿no? Los fundamentales sólidos que te comentaba que vemos en México están principalmente del lado del consumo privado. Hemos visto al mercado formal creciendo de forma importante, también la masa salarial, que es el dinero que gana la gente, también se ha incrementado en los últimos meses. Vamos a tener niveles de inflación menores, lo cual va a ayudar al consumo privado en nuestro país. Y seguimos viendo también a las remesas que van a seguir empujando el ingreso, sobre todo de los brackets de ingreso más bajos, ¿no? Por otro lado, también pensamos que la inversión privada va a seguir repuntando, sobre todo con este tema del nearshoring y este impulso que le han estado dando nuevas inversiones en el país. Hemos visto que la inversión fija bruta ha crecido y asimismo también esperamos que la inversión pública, como es año de elecciones, como sabes, durante un año de elecciones el gobierno tiende a gastar más durante los primeros 6 meses del año y en este en específico el gobierno planea terminar con los proyectos prioritarios como el Tren Maya, el Transísmico y demás durante la primera mitad del año. Entonces, todos esos proyectos es dinero adicional que va a estar en la economía y que genera un efecto multiplicador para otras variables, ¿no? Entonces, principalmente por estas razones es por las que vemos un crecimiento de esta magnitud durante 2024. Pasándonos a inflación. Oye, y una Dime. duda, Miriam, de cuáles son los riesgos que ven al alza y cuáles son los riesgos que también podrían estar viendo a la baja. Mira, una variable importante de riesgo para México es el desempeño de la economía estadounidense, tanto para la alza como para la baja, ¿no? Si la economía estadounidense se desempeña mejor de lo esperado, nosotros no hacemos específicamente estimados para Estados Unidos, pero el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, proyecta alrededor de 1.8%, si no me equivoco, para crecimiento de Estados Unidos. Entonces, un crecimiento mejor de lo esperado puede ayudar a la economía mexicana a crecer más. Un crecimiento menor de lo esperado, pues sería también afectaría a la economía mexicana, ¿no? Clarísimo. Y en Ese términos de sería el inflación, ¿qué principal riesgo. vemos? Perfecto. Y en términos de inflación, ¿cómo vemos este año? Dado que fue uno de los Mira, principales problemas que estuvimos viviendo en los años pasados. exactamente. Pues mira, a partir de la pandemia, como sabes, tuvimos tasas de inflación bastante altas. Principalmente se debió a la disrupción justo de las cadenas de suministro que empujaron fuertemente precios al alza de diferentes materias, pero ahora estamos viendo ya una tendencia de desaceleración. Digo, aquí pueden ver en la gráfica cómo a partir de marzo, abril de 2023, empezamos a ver una tendencia a la baja de la inflación, tanto general como la subyacente, que como saben, la subyacente es aquella que sigue más de cerca al Banco de México porque tiende a tener menos volatilidad, ¿no? Tenemos la subyacente y la no subyacente. La no subyacente incluye precios como de energía, agrícolas, que eso sí tienden a ser mucho más volátiles. Pero como puedes ver, ahora ya vamos a una tendencia a la baja, ¿no? Sin embargo, esta parte final de la desaceleración tiende a ser más complicada, ¿no? En específico, en México vemos que la inflación para 2024 va a cerrar en 4.4%. Este es un nivel más o menos ligeramente por debajo de lo que cerró 2023 y se basa principalmente, o sea, no vemos una desaceleración tan fuerte porque creemos que todavía van a haber presiones por el lado de los precios energéticos y también, dado que México va a tener una actividad económica robusta, según nuestros estimados, esto hace que los precios de la economía también tiendan a estar presionados, ¿no? Entonces, diríamos que es este happy problem del crecimiento económico también te presiona a precios, ¿no? Entonces, por eso no vemos una aceleración tan fuerte, pero finalmente vas a estar en niveles mejores que lo que viviste a partir de 2021, ¿no? Clarísimo. Y entonces, ¿cómo compara 2023 con el estimado que tenemos de 2024? Vas a tener una desaceleración de más o menos 10 puntos base, muy, muy chiquita, Ok, ¿no? muy bien. Aunque, ojo, porque la subyacente, que es la que te digo que sí se desacelera fuerte, cerró 2023 por arriba de 5% y ahorita la estamos esperando en 4.3. Entonces, esa sí va a tener una desaceleración mucho más pronunciada. Clarísimo. ¿Y esto cómo impacta en otras métricas como la tasa libre de riesgo, que me imagino de eso vamos a platicar también hacia adelante? Exactamente, es justo el tema siguiente.
Nosotros esperamos que Banxico ya empiece a recortar su tasa, justo porque hemos visto esta desaceleración en la inflación, porque las expectativas, que son las que trata de controlar Banxico, también se han moderado. Entonces creemos que empieza a tener un cierto margen de acción para empezar a bajar la tasa, que hoy está en 11.25, pero creemos que va a ser bastante cauto. Entonces, si bien el primer recorte lo vemos en marzo de este año, creemos que en las juntas de este año va a ir bajando de 25 puntos base en 25 puntos base en cada una de las juntas para llegar a una tasa final de año de 9.5, ¿no? Entonces, sí vemos el inicio de ciclo de bajas, pero de manera controlada para llegar a un nivel de 9.5 a final de año. Perfecto. Y eso en Estados Unidos, por lo que veo, también estiman 4.75. Exacto, del nivel que tiene ahorita la Fed, que es un rango entre 5.25 y 5.50, vemos un rango entre 4.50 y 4.75, y lo ponemos aquí específicamente porque es importante el spread que existe entre la tasa o la diferencia, ¿no?, que existe entre la tasa de Banxico y la tasa de la Fed, porque eso hace que la tasa en México sea más atractiva y entonces tiendes a tener mayores flujos y eso te ha ayudado sobre todo a la apreciación que hemos visto en el tipo de cambio recientemente, ¿no? Sin embargo, en la medida en la que se va cerrando este diferencial de ser 600 puntos base por acá, que lo tengo en la línea punteada, ahora va a estar alrededor de 475 puntos base, eso va a hacer que el tipo de cambio, desde nuestro punto de vista, pierda cierto soporte y entonces podríamos empezar a ver un tipo de cambio un poco más depreciado hacia adelante, ¿no? Todavía sobre niveles bastante fuertes, pero no sobre los 16 que nos dejó ver en los últimos meses, ¿no? Clarísimo. ¿Y cuál es el estimado para fin de año para el tipo de cambio? Mira, nosotros traemos un rango entre 18.50 y 19.50. ¿No? Ok, Creemos que hay muchas variables todavía inciertas para el comportamiento de esta variable en específico. Claramente se va a ver afectada por incertidumbre en la parte de las elecciones, no nada más de México, pero sobre todo de Estados Unidos. O sea, históricamente las elecciones en Estados Unidos tienden a generar cierta volatilidad en el tipo de cambio mexicano, ¿no? También hay ok. algunas controversias por parte del TIMEC que se pueden resolver durante el transcurso del año, como por ejemplo en el tema del maíz o en el tema de energía, que puede generar cierto ruido para tipo de cambio. Y digo, más adelante en el año vamos a tener la presentación del presupuesto 2025, que también puede influir un poco. Entonces hay varias variables que hay que ir monitoreando para ir viendo si efectivamente esta depreciación es la que esperamos, ¿no? Creemos que existen riesgos, sobre todo te diría para una menor depreciación, o sea, que esté en niveles un poco más contenidos, ¿no? Ok. ¿Y esos riesgos, por qué los veríamos? Que salga una elección más clara en Estados Unidos, que sea una elección más clara en México. ¿Qué vemos? ¿Qué nos haría ver un tipo de Sí, cambio menos depreciado? o sea, por ejemplo, si gana Biden, creo que esa estabilidad te daría un tipo de cambio con niveles más fuertes. Si gana Trump, depende mucho con el speech con el que llegue, ¿no? Hay que recordar que cuando ganó en las elecciones anteriores, de 2016, llegó con un speech muy agresivo, sobre todo con respecto al NAFTA en ese momento, y eso ocasionó mucha volatilidad en el tipo de cambio. Entonces dependerá mucho del speech con el que llegue Trump, ¿no? Ok. Aún así, Muy, este diferencial de tasas, perdón, te va a seguir dando cierto soporte, ¿no? Comparado con otros países de Latinoamérica. ok, pues muy interesante también ese view del tipo de cambio que pues entre un 7 y 10%, el pasar de los 17.20 que está ahorita a los 18.50, 19, pues ya es un rendimiento interesante y para eso tenemos muchos fondos también para jugar en el tipo de cambio y poder tener un rendimiento en dólares como el GBM Doll, el GBM USD. Entonces, por eso organizamos estos webinars, porque también nos hace tomar decisiones de inversión ya más educadas, mucho más informadas, pero bueno, clarísimo, Miriam, ¿qué tenemos? Entonces, este es un poco el resumen ya de todas las Exactamente. métricas que platicamos, clarísimo. Sí, nosotros preferimos sacar nuestra estrategia con rangos, ¿no? Claramente, como te digo, hay riesgos tanto para a la baja y al alza para las diferentes variables. Entonces, aquí les ponemos los rangos de nuestros estimados en resumen, ¿no? Pues muy claro, entonces ya vieron, aquí están
el PIB entre 2.5 y 3.1 de crecimiento, la inflación entre 4.2 y 4.6, la tasa de interés de cierre entre 9.25 y 9.75, que ya es una bajada importante y que podría tener también pues cierto movimiento en los mercados de equities, y el tipo de cambio entre 18.2 y 19.2. Entonces, Miriam, creo que está clarísimo hacia dónde ves el año. De verdad que muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar antes de pasar a lo que nos va a estar platicando Gayol? No, nada más, Javier, si quieres después ya en la sesión de preguntas vemos qué dudas tiene la audiencia. Buenísimo, pues muchas gracias. Y entonces, justo estas métricas que estamos viendo y que nos platica Miriam, qué nos hace pensar de cuáles van a ser las acciones que más se van a ver beneficiadas, Javier? Claro que sí. A ver, ahí te va un poco cómo lo había pensado platicar con la audiencia ahorita. Lo que estas gráficas que les estoy presentando son las top picks de 2023, ¿no? Esto es el año pasado, en donde nosotros dividimos las top picks en dos portafolios. Un portafolio de empresas con alta liquidez, con mucha volatilidad, y un portafolio de empresas más chicas, con menos liquidez, con menos volatilidad, pero donde muchas de las veces en GBM es donde más valor encontramos, ¿no? Y es algo que creo que nos diferencia muchísimo contra otros lugares donde pues, no pelan a las empresas chiquitas. Nosotros, por supuesto, que está en nuestro ADN y es algo que siempre volteamos a ver y creemos que hay muchas oportunidades ahí, pero sí es valioso separarlas, ¿no? Porque, como saben, la versatilidad pues, tiene un impacto en el rendimiento y pues, muchas veces estas empresas más chicas son empresas que tardan más, ¿no? Tardan más en reflejar su verdadero valor. Entonces, con esto, te diría que, como platicamos al principio, pues fue un muy buen año para GBM y para nuestra selección de top picks. En la parte de large caps tuvimos un retorno de cercano al 38%. Eso quiere decir que le ganamos al IPC o a la bolsa por 22.6% y 15.9% cuando contemplamos dividendos. Eso quiere decir que, pues en pocas palabras, si alguno de los que están en audiencia hubiera invertido a inicios de año en estos 6 nombres, hubiera tenido un retorno superior a 16% por arriba de lo que ya dio el IPC, que ya fue un año muy bueno, ¿no? El IPC, recordemos, que dio 22%. Del otro lado está el portafolio de las empresas chiquitas. Y como te decía, Javier, o sea, no siempre en un año van a dar, y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Estas son inversiones pues quizás de más largo plazo. Y lo que vimos, que es muy usual, es que cuando la bolsa tiene un buen rendimiento, que es pues 22%, ¿no? Muy por encima de lo que normalmente da, que es más o menos 9%, entre 9 y 11%, pues las empresas chicas suelen tener mal desempeño, los small caps, no se les conoce, suelen no tener el mismo desempeño, pues porque es muy difícil compensar por el crecimiento que traen las grandes. Entonces, eso es un poco cómo nos fue el año pasado. Muy buen año. Pero una gráfica que me parece súper interesante es la de hasta abajo. Y esto es a nivel acumulado, porque como saben, nosotros pues esto lo vemos en el largo plazo, ¿no? Tenemos que invertir, no es cosa de un día, unos meses o quizás ni un año. Es un tema pues de largo plazo y de seguir metiéndole, porque lo que más ayuda en esto, como tú bien sabes, es el tiempo. Y pues la verdad es que es impresionante el retorno que ha tenido el portafolio de Top Picks, ¿no? Si lo vemos desde 2008, que fue cuando empezamos a publicar esto, tenemos un retorno de 700%, que eso pues, es más de 3 veces lo que ha pagado el índice. Entonces, esto quiere decir, lo que te quiero decir con esto es, a la larga,
durante mucho tiempo, el hacer stock picking, el encontrar empresas en donde vemos valor fundamental, en donde vemos valuaciones muy descontadas, donde vemos pues, ventajas competitivas relevantes, a lo largo del tiempo ha pagado y ha pagado muy bien, ¿no? Clarísimo, ha pagado 700% versus 254. Y ahora sí, ¿cuáles son nuestras favoritas en este año? ¿Cuáles son Claro, estas empresas que más van a pagar? Y esperemos, por esperemos tenerlo, volver a tener la misma razón. en razón, ¿no? En la misma, ser tan atinados como lo fuimos el año pasado. Pero como se puedan dar cuenta, la verdad es que esta lista no la cambiamos mucho. ¿Y por qué? Creo que es bien importante. Porque no es una lista que decimos, oye, este año pues, le va a ir bien o mal a esta y se ven buenas ciertas o no, una u otra tendencia y vamos a comprar. La verdad es que para nosotros, para tener la confianza de poner una empresa en esta lista, tiene que pasar por muchos filtros. Porque esta es una lista que nosotros nos sentimos cómodos para dejarla. O sea, si alguien de la audiencia agarra, se mete en compra mañana y se queda ahí muchos años, es en donde sentimos, digo, que hay de mucha confianza en cuál es la empresa, cuáles son sus ventajas competitivas, el modelo de negocio es un buen modelo de negocio, las valuaciones son atractivas. Entonces, como te puedes dar cuenta, no hay muchos cambios, ¿no? Porque los límites o los requisitos para llegar a esta lista son muy altos. Pero Claro, para este año hicimos tres cambios. Uno, salió Gruma de la lista. No significa que nos deje de gustar la empresa, es una súper empresa. Eh, pero lo que estamos viendo es que pues, el retorno que pagó el año pasado fue uno de los mejores performance del año, fue una de las acciones que más retorno dio. Ya se acerca mucho a nuestras valuaciones. No quiere decir que ya no nos guste la acción, pero pues, que ya no hay ese margen de seguridad que tanto hablamos nosotros en el análisis de capitales, ¿no? Donde buscamos tener cierto margen de seguridad para que las valuaciones nos terminen pagando grandes rendimientos a lo largo del tiempo. Entonces sale Gruma y entra Azur, que es una de las empresas que más convicción hemos tenido desde el año pasado y que ahora entra a la lista de top picks. Es un modelo de negocio, el modelo aeroportuario es espectacularmente bueno, que ha dado los mejores retornos de empresas públicas. Si veamos 10 años para atrás, el sector aeroportuario en México ha hecho 5 veces, ha crecido el EBITDA alrededor de 5 veces, ha crecido sus ventas alrededor de 6 veces. La verdad es que los aeropuertos son un negocio increíblemente bueno y donde creemos que hay barreras de entrada muy fuertes, equipos directivos muy buenos y con todo el ruido que hubo alrededor del tema regulatorio el año pasado, las valuaciones se pusieron en un lugar en donde nos sentimos hoy cómodos de incluir a Sur dentro de la lista de topics. Creemos que tenemos una ventaja sobre muchos, porque el equipo de análisis de GBM, te puedo decir que le dedicó no menos de un mes a estudiar la regulación, a hablar con gente involucrada, a entenderle al detalle preciso de cómo quedan estos cambios en regulación y estamos muy, muy confiados. Sabemos que entendemos cómo es la nueva regulación y pues no nos da miedo incluir a Sur cuando vemos este modelo de negocio tan bueno a las valuaciones tan descontadas que está hoy. y no solo también lo han estudiado y también lo reconoció el mercado, ¿no? Bajó drásticamente en esos días cuando salió la noticia y se ha recuperado pues casi a niveles en los que estaba, ¿no? Se ha ido recuperando, sí, pero nuestra opinión ahí, Javier, es que se recuperó, pero digamos que recuperó un poco los escenarios fatalistas que algunos analistas del mercado tenían. Como que esos ya los limpiamos, pero todavía falta por recuperar pues, todo
Claro. Falta por reflejar todo el valor que tienen estos activos, en donde yo les puedo decir que, pues, digo, a excepción del año pasado, cuando estábamos en ese momento de incertidumbre, ni siquiera cuando fue la pandemia de COVID en su máximo esplendor, las valuaciones de Azur habían estado tan descontadas. Es decir, nunca había estado tan barata esta empresa. Entonces, nos sentimos muy cómodos con recomendándola. Clarísimo. Nos vas a platicar también de los one pagers que tienes, vas a entrar o cómo quieres ir Pues, una por una. mira, en el interés del tiempo, a ver, si quieren nos podemos platicar algunas. Les platicaría, pero creo que vale más la pena, uno, dejar más tiempo para preguntas, porque sé que va a haber muchas preguntas y pues, creo que ahí vamos a poder ir platicando de estos temas, sobre todo pues, para enfocarnos en el interés de la audiencia. Digo, no sé qué opines, si quieres platicamos cada uno. Perfecto, perfecto. Pero Hagamos así, si quieres, algo, vayamos por las principales y dejamos más tiempo para preguntas y respuestas. sí, pero algo antes que sí quería mencionar, de la parte de estrategia para 2024 específicamente, ¿no? Porque pues, también, otra vez, estas empresas que ponemos aquí, son empresas que nos gustan en el largo plazo, nos gustan en 2024, pero seguramente a menos que den pues, los retornos que estás viendo ahí, ¿no? Que ponemos de upside, probablemente nos seguirán gustando el próximo año, ¿no? Un caso muy puntual es el caso, por ejemplo, Nemac. Fue nuestra peor idea de inversión el año pasado. Lo entendemos, sabemos que hubo ciertos temas en la parte automotriz en México. No por eso, bueno, no más en México, en el mundo, pero no por eso ya no está en la lista. Es más, nos gusta más. Entonces, lo que me gustaría decirte es qué vemos en 2024 y por qué creemos que es la composición de este portafolio puede ser interesante. Y me voy a apoyar mucho de lo que ya platicó Miriam. El tema político es fundamental siempre en años electorales, donde vemos elecciones, sí hay movimientos muy claros que se ven reflejados en el mercado de capitales. Y como lo hemos visto y lo platicó Miriam, hay un presupuesto en donde hay más gasto gubernamental. Es históricamente un hecho que en años de elecciones vemos mucho más gasto. ¿Y esto en qué se termina trasladando? En más dinero en la bolsa del consumidor. Por lo tanto, para el principio para este año, para 2024, y quizás en esta primera mitad sobre todo, vemos un consumo muy fuerte y creemos que para jugar eso en México, esa parte del consumo, FEMSA, que pues como saben, tiene pues, el retailer más exitoso en México, que es Oxxo, con más crecimiento. Seguimos viendo que está muy descontada y creemos que es uno de los jugadores a participar. Chedraui es la otra empresa que incluimos este año. Eh, Han hecho una ejecución impresionante. Ha sido el retailer que más ha crecido en los últimos años, ha sido la empresa de servicios que más ha crecido. Y hay un factor muy importante. Chedraui tiene sus ubicaciones, están mucho más cargadas al centro, sur, sureste del país, que es en donde estamos viendo más inversiones, el Tren Maya, las refinerías, es donde más creemos que el consumidor va a tener pues, más nivel de gasto en términos de consumo y creemos que Chedraui se va a beneficiar muchísimo de esto. No es nada más por eso que lo incluimos, es por esto, por las operaciones que tienen en Estados Unidos, ellos han logrado atacar al nicho hispano, a este mercado pues, como de la nostalgia, de una manera excepcional. En Estados Unidos ya tienen tiendas que pues, están convirtiéndose en las tiendas más rentables del sistema y la verdad es que ha sido excepcional lo que han hecho. Y otra de las empresas en donde vemos que estos incrementos en salarios, este incremento en gasto, este consumidor más fuerte, es Liverpool, ¿no? Liverpool, pues, digo, creo que todo el mundo lo conoce, es una empresa extraordinariamente bien manejada y en donde vemos que las valuaciones están por los suelos y creemos que es una gran oportunidad de compra en estos niveles con
han logrado crecimiento, han logrado defender el modelo de negocio contra los Amazon, mercados libres. Sin duda han tenido un impacto, pero Liverpool hoy en día se ha logrado ubicar como un jugador también relevante en la parte de e-commerce, pero también en la parte física, que en México sigue siendo muy relevante. Entonces yo te diría que prácticamente o viendo cómo jugar ciertas tendencias en México en 2024, una de ellas será consumo. La segunda viene del lado de tasas. Cuando las tasas bajan, evidentemente a todo el mercado de capitales le va bien. Entonces, por eso esperamos un gran año. De hecho, pues esperamos 21% de upside para el mercado, o sea, el mercado en general. Y pues, esto obedece también al tema de tasas, pero hay activos específicos que tienen mucho más correlación con las tasas. Estos son los activos reales y los activos de infraestructura. Entonces, Cemex, que está muy ligada a la parte de infraestructura, se debe de ver beneficiada y también se debe de ver beneficiada de mayor gasto gubernamental en construcción, el consumidor. Grupo México, por supuesto, y Pinfra, ¿no? Pinfra, una empresa de carreteras que pues, tiene el portafolio más diversificado del país y tiene una capacidad de inversión impresionante, que sentimos que con una baja de tasas y en un cambio de gobierno siempre hay oportunidad para nuevos proyectos. Entonces, perdón, y me falta sumar GMXT, ¿no? GMXT, los trenes de la empresa ferroviaria de México, también creemos que con todo lo que sea, con esta baja de tasas, con las inversiones que estamos viendo por nearshoring, los volúmenes deben de ser muy favorecedores y sobre todo el crecimiento que esta empresa puede tener en su rol en el comercio entre México y Estados Unidos por temas de nearshoring va a ser fundamental y esperamos un gran año para ellos, además de, pues, como pueden ver por nuestro upside, vemos muy descontadas las valuaciones. Yo Oye, ahí más Javier, o menos toqué todas, pero ahorita que comentas este punto del nearshoring y también hablando de las tasas que van a empezar a bajar, ¿cuáles son estas empresas mexicanas que normalmente se ven más beneficiadas por una bajada de tasas o por estos eventos extraordinarios que estamos viviendo hoy en día? sí, esa es una súper buena pregunta y te voy a dar una respuesta que quizás sorprenda. El que más se beneficia es el sector de real estate, las fibras. Es el que más se beneficia. ¿Por qué te sorprenderá? Pues porque no ves ninguna fibra aquí, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué no hay ninguna fibra? Porque las fibras líquidas, las fibras más grandes, las vemos mayormente, el mercado ya se adelantó, ¿no? A veces pasa eso y pues como digo, ustedes lo sabrán y lo han visto, muchas veces el mercado se adelanta y compra antes de que las cosas sucedan. Creemos que eso es un poco lo que ya pasó en la parte industrial, en la parte de fibras. Tienen muchos, o sea, evidentemente la historia es muy buena. El nearshoring es una realidad, lo vemos en las rentas. Eh, el tema de tasas les ayuda mucho. Les ayuda mucho porque pues, al ser las fibras que pagan dividendos altos, pues al bajar la tasa de referencia, pues te da espacio, ¿no? Para que el precio para que tengas una apreciación en el precio. Al final del día, pues si tú compras una fibra que te va a pagar un dividendo, voy a inventar un número de 12%, y pues, lo comparas contra pues, cuánto me está dando CETES o cuánto me está dando algún otro producto. Si el producto ahora me está dando, en vez de 10, me da 9,5 o 9%, pues implícitamente o de manera lineal se vuelven más atractivos esos activos. Lo mismo pasa en la parte de infraestructura. Esos son otros de los activos que se ven muy beneficiados. Y esto es porque sus flujos son tan predecibles, ¿no? O sea, realmente pues, las carreteras, los aeropuertos, digo, mal que bien, son empresas muy predecibles en donde el flujo eh, a una tasa de descuento más baja, ¿no? Implícita por una reducción en tasas,
pues detona muchísimo valor, porque puedes, con la certidumbre de los flujos, puedes extrapolarlos y llegar a valores mucho más altos. Otra vez, se baja el costo de oportunidad. Entonces, históricamente, y eso es un análisis que hemos hecho, esos dos sectores son los sectores que más correlación tienen con los movimientos en tasa. Y por eso no tenemos fibras, no tenemos la parte de real estate, pero sí tenemos la parte de infraestructura dentro de los grupos de top picks. No quiere decir que no nos gusten las fibras, hay fibras que nos gustan mucho, como Fibra Nova, como Fibra Monterrey. Nada más que por el retorno que hoy vemos, no las vemos con la capacidad de estar en la parte del top pick, nos siguen gustando. Y por el otro lado, pues en la parte de infraestructura, pues nos gustan todas, ¿no? Pero Clarísimo. con eso te respondo. Con eso respondes y también algunas de las preguntas se ve que Azur causó mucho interés. También preguntan sobre la competencia del sector, ¿qué piensas de OMA, qué piensas de Gap y por qué no están aquí también en Top Picks? Sí, es una muy buena pregunta. ¿Qué pienso de Gap y qué pensamos de OMA? Excelentes negocios, igual que Azul. Nada más no tan buenos. Acuérdense que los aeropuertos tienen dos negocios. Básicamente le cobran a las aerolíneas por usar el espacio, la infraestructura. Cuando cada uno de ustedes despega o aterriza, pues hay un pago, ¿no? Se tiene que hacer y eso se le conoce como el ingreso aeronáutico. Y hay otro ingreso que, imaginémonos, es como de centro comercial. O sea, cuando tú te bajas de un avión y ves y pagas pues llegas a la tienda que vende chocolates o a la que vende tequilas, estos famosos duty free. Esos son espacios donde estas empresas, Azur, Gap y OMA, ellos rentan los espacios, ¿no? a los locatarios, ¿no? A quienes, al duty free, a que te renta el coche, ¿no? Hay un factor importantísimo, que es el tipo de viajero. Entonces, pues digo, para dejarlo muy sencillo, no es lo mismo el viajero que va a Monterrey, pues, que es un gran destino, pero pues, normalmente la mayoría de la composición de esos pasajeros, gente que va de negocios, va y viene, no está mucho tiempo en el aeropuerto, no va con esa mentalidad de gasto, ¿no? Comparemos ahora con Cancún y la Riviera Maya, pues es otro perfil de viaje, ¿no? Va la familia, es con la intención, pues es un viaje de lujo, y por lo mismo es mucho más rentable el espacio comercial en Cancún. Nada que no que no me guste OMA, no que no me guste Gap, pero esa diferencia es significativa en valor y significativa en resultados, ¿no? Creemos que hoy, además, hoy Azur está cotizando a un descuento de ellas, de estas dos empresas, y además en Azur ya tenemos la negociación que se hizo con el gobierno bajo las nuevas regulaciones. Entonces eso incrementa nuestro nivel de certidumbre muchísimo, nos sentimos mucho más cómodos recomendando Azur. Correcto. Entonces, como pregunta Rodolfo de si con Azur no existe el peligro de que el actual gobierno lo afecte con la militarización de los aeropuertos, nos sentimos más cómodos al ver ya cómo salió esta negociación. Por supuesto, por supuesto. A ver, en las concesiones siempre hay riesgos, ¿no? Y los últimos años han sido prueba y evidencia de ello. ¿Por qué? Pues porque se dependen de contratos con el gobierno. Ahora, nosotros no vemos un escenario en el que el gobierno tenga la intención de militarizar aeropuertos concesionados. Los aeropuertos que se han militarizado, o que hoy opera la Marina, son los aeropuertos que siempre operó el gobierno federal, ¿no? No los aeropuertos privados o los aeropuertos concesionados. Entonces, eso sería un rompimiento al contrato de concesión que tendría implicaciones económicas fuertísimas para México. No creo que el gobierno tuviera esas intenciones. Sería desastroso, en mi opinión. Entonces, no, la verdad es que no es un escenario en el que lo veamos. Y la verdad es que después de estos cambios en la regulación, todo el ruido que se hizo, si no lo hiciste en ese momento, no entendería por qué lo hayas en adelante. Y ahorita, antes de regresar contigo, Javier, Miriam, preguntan mucho también sobre qué posición esperamos que tome Biden, que tome Trump acerca de la relación con México, de la relación con China.
vemos un riesgo ahí y también qué nos preocupa en un gobierno, en una elección próxima en México, cuáles podrían ser esos riesgos a los que hay que estar atentos. Pues mira, en el tema de Biden y Trump, creo que como comentábamos, sí existen riesgos. Sobre todo, ahorita traemos una controversia bajo el USMCA en el tema de energía, que se ha estado retrasando en gran parte por temas electorales. Estados Unidos y Canadá ya pueden llamar a un panel, ¿no? Porque están presentando una controversia por la ley en la industria eléctrica que se presentó esta administración, ¿no? Entonces, lo que dicen es que muchas empresas fueron afectadas. No han llamado a panel porque están esperando prácticamente a que pasen las elecciones, ¿no? Entonces, mucho dependerá de quién llegue a la administración, si se llama a panel o no, ¿no? Te decía, yo creo que Biden podría dar cierta continuidad y por ende cierta estabilidad al view en general. Con Trump, el riesgo que tenemos es que puede llegar a tener un speech muy agresivo. Y como te decía, cuando llegó en 2016, lo que él tuvo un speech muy agresivo en contra de México, sobre todo en la parte de migración. Y decía que si México no lograba controlar la migración, entonces iba a poner aranceles que incluso se iban a ir incrementando mes a mes, ¿no? El gobierno de México reaccionó de forma adecuada desde mi punto de vista y entonces lograron que estas amenazas de Trump no se hicieran tangibles, ¿no? Pero entonces, dado los riesgos o sea, dada la historia, yo pensaría que una llegada de Trump pudiera ser más riesgosa para México, aunque hay que tomar en cuenta que ya la vivimos, ¿no? O sea, ya vivimos varios años de administración de Trump y aunque al principio hubo mucha volatilidad, pues al final volvieron a firmar el NAFTA, ahora TIMEC o USMCA y la estabilidad o la relación continuó, ¿no? En este sentido, también hay que tomar en cuenta que para Estados Unidos México es muy valioso, ¿no? A Estados Unidos le conviene seguir teniendo una relación buena con México porque es parte o quiere que forme parte de su cadena de producción en diferentes procesos, por ejemplo, en el tema de los autos eléctricos, semiconductores, etcétera. Entonces, a Estados Unidos también le conviene tener una buena relación con México. Ya no es como antes que México buscaba a Estados Unidos y a Canadá, ahora también son Estados Unidos y Canadá buscando a México. Entonces, eso hace que que el riesgo en cualquiera de los casos disminuya, ¿no? Eh, y en cuanto a México, digo, creo que la principal incertidumbre para los inversionistas hoy en día está en el Congreso, dado que la mayoría de las encuestas al día de hoy marca que la candidata de Morena tiene una ventaja significativa sobre la candidata de la oposición. Entonces, creo que la gran incertidumbre, sobre todo en llamadas que tenemos con clientes internacionales, en diversos foros y demás, es cómo va a quedar el Congreso, ¿no? Como ustedes saben, hoy Morena con sus aliados tiene mayoría simple, no alcanza mayoría calificada. Con la mayoría simple puede tener control del presupuesto, pero no puede hacer cambios constitucionales porque no tiene la mayoría calificada. Eh, y creo que ahí va a estar la principal pregunta, ¿no? Si la nueva administración tiene este soporte del Congreso con mayoría simple o si lo pierde. Clarísimo. Y regresando también a la parte de las acciones, nos preguntan mucho qué quiere decir este price target, si eso quiere decir que en eso esperemos que acabe el próximo año, bueno, a finales de 2024. Y también preguntan que por qué incluimos acciones como ARA, que este año solo dio 6%, pero que seguimos manteniendo después de años que no ha dado rendimientos como quisiéramos. ¿Qué nos puedes responder acerca de eso, Javier? Pregunta difícil, pero muy buena pregunta, Javier. A ver, este, primero, la del tema del price target, ¿no? Ese es el precio que nuestro equipo de análisis encuentra fundamental. Es decir, a través de diferentes análisis de evaluación, llegamos a un precio en donde decimos, bueno, esta empresa cuánto debería de valer. Entonces, veámoslo como un precio objetivo. Es decir, como se calcula el upside, es el precio actual en el que está hoy en el mercado versus ese precio, ¿no? Entonces, digamos, hacia donde nosotros creemos que debería ir el precio de la acción. Y pasándome a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué mantenemos empresas como ARA? Y quizás hay otras, ¿no? Dentro del portafolio.
Es por la convicción que tenemos. Conocemos estas empresas de todos sus ángulos, sabemos, digo, en el caso de Ara, que es una empresa de vivienda, conocemos sus terrenos, conocemos las reservas territoriales, conocemos su método de producción, conocemos quiénes son sus proveedores, dónde están las regiones en donde participan, y sabemos que el negocio es muy, muy, muy bueno. Sabemos que está profundamente subvaluado. Digo, para ponerles un ejemplo, si ustedes compraran ARA el día de hoy, es equivalente a comprar, nada más por la reserva territorial que tiene, es como si estuvieran comprando metros a 40 pesos. Que digo, no es razonable, ¿no? Yo personalmente he ido a los terrenos de ARA y les puedo asegurar que, que si yo fuera mañana a comprar ese terreno, no lo compré en 40 pesos. Pero el mercado le ha generado tal descuento a esta acción que hoy realmente está muy, muy, muy subvaluada. Y si entendemos, hay veces que el mercado se tarda en reaccionar al valor de las acciones y entendemos es una empresa que participa en un sector que pues, tiene una historia complicada por sus peers, ¿no? Este, yo recuerdo muy bien una de las épocas más difíciles que tuve en GBM fue ser el analista de vivienda cuando 3 empresas quebraron y me tocó hablar con inversionistas que pues, perdieron todo su dinero por estar invertidos en estas empresas. Desde ese entonces nosotros sabemos que ahora ha sido diferente. Pero es por eso, Javier, o sea, porque la verdad, un mal año o 2 malos años no son la diferencia. Para nosotros esto es de largo plazo. Estamos convencidos de que el valor es significativamente mayor, ¿no? Digo, se ve en el upside que ponemos de casi 300%. Claro, y hay mucho interés aquí de los más de 2,000 conectados, hay mucho interés por ARA, entonces qué bueno que entramos a Qué detalle bueno. y bueno, ahí creo que tú eres fiel creyente desde hace varios años. Desde hace 12 años, si se podría decir, ¿no? Pero sí, sí, sí. La verdad es que es una empresa buenísima, buenísima. Lamentablemente sufre de que todo lo que pasó con las otras empresas lastimó mucho al sector y a los inversionistas les cuesta trabajo volverla a ver, porque les cuesta trabajo participar en el sector vivienda, ¿no? Pero sin duda, para nosotros la tesis, digamos, la máxima con la que nos regimos es que tarde que temprano el valor se nota y el valor se refleja en precio y lo que deben de valer las empresas y lo que el mercado, el valor que se asigna al mercado, tarde que temprano tienden a, pues a ser iguales, ¿no? Claro. Oye, y hablando de otra vez de la parte de nearshoring, ¿alguna de estas en particular crees que es la que más se beneficiaría o que más parte de su negocio está relacionado con esto? Sí, por supuesto. Varias de estas empresas van a ver beneficiadas. Eh, yo les diría, digo, puntualmente, Cemex se beneficia, Pinfra se beneficia significativamente, GMXT, por supuesto, yo te diría que quizás es la que más se beneficia junto con Pinfra y Nemac, ¿no? Son empresas, a ver, todas las empresas se benefician, porque como bien decía Miriam, el nearshoring es un factor que puede detonar crecimiento, potencial de crecimiento de largo plazo en México. Entonces, pues, si crece la economía, todos nos vamos a beneficiar. Ahora, puntualmente, digo, GMXT, a ver, es muy claro. La inversión que se hace, las inversiones que se hacen en nuevas plantas, pues si yo quiero mover mi cadena de suministro de Asia hacia Norteamérica y pongo una fábrica en el norte de México para tomar ventaja de mano de obra más calificada pero más barata y todo esto, ¿no? Que es la tesis de nearshoring, esa planta se pone al lado de un tren de GMXT y ese tren de GMXT lleva esos volúmenes a Estados Unidos, volúmenes, cargas que antes no tenía. Entonces, esto es mayor ingreso para ellos. Muy similar al caso de Pinfra. Pinfra quizás está un poco fuera del radar en el tema de nearshoring, pero yo les diría que cerca de la mitad de sus carreteras y los activos tienen una relación directa
tiene el activo, la carretera más importante que cruza en Nuevo León, que está específicamente hecha para el cruce fronterizo. Entonces, pues, mayor volumen, mayor dinamismo económico va a tener un impacto en mejores resultados. Es el operador de puertos en México con más crecimiento por la parte automotriz, con su puerto en Altamira, que acaban de hacer inversiones enormes justo por el nearshoring. Tienen la carretera que sale del puerto de Altamira, uno de los puertos más importantes, y tienen la carretera que conecta al puerto de Lázaro Cárdenas con el puerto, con la ciudad, con el centro del país, desde Lázaro Cárdenas hasta Morelia. Esta carretera, de hecho, acaba de recibir una inversión impresionante, justo porque literalmente ya no caben los camiones. Eso es lo que hemos visto. No caben los camiones de tanto que se está generando dinamismo en esa zona. Y Pintra acaba de recibir aprobación para hacer una inversión para incrementar la capacidad, ¿no? Subiéndole los carriles. Y esto tiene pues, beneficios económicos para la empresa. Entonces, esas yo te diría que son las más importantes. Y yo también no voy a poder mentir porque varios de los que estamos en esta llamada estamos invertidos en varias de estas y sobre todo en Pinfra. Pero bueno, otra pregunta también se ve que tenemos pues personas escuchándonos que ya conocen mucho del mercado y hacen una pregunta pues muy avanzada, diría yo. ¿Qué opinamos de lo que pasó con Vitro? Y preocupa también si esto puede ser un playbook que siga sucediendo con empresas que deslisten, que esto es un riesgo que vemos hacia adelante. Es lamentable, ¿no? Lo que pasó con Vitro. Sin duda, pues en KM Y si pudieras también dar un digo, breve no sé, contexto de lo que sucedió con Vitro lo que para sucedió nuestro con invitado. Vitro, pues, digo, sí es una pregunta avanzada, es una pregunta que requiere mucho análisis y que en el equipo de análisis nos tomó tiempo entender bien. Pero básicamente lo que propuso la empresa fue pagar a través de muchas estructuras financieras confusas y elaboradas, fue el mover ciertos activos productivos hacia activos en, en una entidad privada, dándote la opción a ti como inversionista de ya sea quedarte con un bono que te iban a pagar ellos a lo largo de, no me quiero equivocar, pero creo que eran 15 años, o pues, la oportunidad de sumarte a una empresa privada, en donde pues, las garantías son mínimas, ¿no? Para nosotros no es el camino, no es lo que esperamos de las empresas mexicanas. No nos parece que sea productivo para el mercado. Eh, Sin duda es algo que hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar cuando vemos empresas, y esto sería una recomendación que yo les haría a todos los que nos escuchan. Hay que entender cómo están las estructuras corporativas. Es muchas veces más importante que los ingresos o el flujo o las ventas, lo que tú quieras. Porque las estructuras corporativas en donde no hay una certidumbre para el inversionista minoritario, pues pueden terminar en una situación como la de Vitro, que al final del día pues ellos terminaron pagando pues, relativamente lo que estaba en el mercado. Pero nosotros en GBM creemos que ese activo pues, valía mucho más, ¿no? O sea, al haber invertido en eso y que a través de estructuras corporativas y movimientos legales te saquen de la jugada, evidentemente que no es algo, que es algo que va en decremento de la profundidad del mercado y en decremento de la historia de las empresas mexicanas. No, Clarísimo. Oye, o sea, y no nos gusta, evidentemente, bueno, a título personal te digo que a mí me parece, sí, no me claro, parece lo óptimo. y también, pues por eso son ciertos riesgos que a veces corren pues empresas con menor bursatilidad, pero bueno, como comentaba Javier al inicio, creemos que muchas de estas están realmente descontadas. Pero bueno, para empezar a cerrar, ¿podrías también comentarnos sobre lo que lo preguntan también varias personas?
GMXT, qué opinamos de GMXT y por qué ponemos Sitza también en nuestra lista de topics, qué visualizamos para en este caso Sitza y GMXT. Por supuesto. Digo, GMXT, creo que un poco ya lo platicamos. A ver, en México hay 3 trenes en todo el país, ¿no? Los 3 son privados. Es Ferromex, Ferrosur y Kansas City Southern, ¿no? GMXT es dueño de Ferromex y de Ferrosur. Nada más para que tengamos en mente. Kansas City se vendió a otra línea de trenes canadiense a una evaluación de alrededor de 15 veces. GMXT hoy, que es el mismo negocio, nada más que más grande en México, que además tiene una operación en Florida, que además acaban de comprar una participación en una empresa de buques para hacer movimientos de carga desde el sureste del país hacia Florida y de esa manera brincarte el canal de Panamá y tomar ventaja de todas las inversiones que se están haciendo en el Istmo. Esta empresa, que es más grande, hoy cotiza a la mitad. Entonces, las valuaciones están muy, muy descontadas en una empresa que se beneficia fuertemente de nearshoring, que se beneficia fuertemente de la fortaleza industrial del país y del desarrollo económico. Y pues creemos que además la empresa ha implementado muchas prácticas en años recientes, prácticas de las líneas americanas, que digo, no me quiero poner muy técnico, pero es una práctica conocida como el PSR, en donde haces mucho más eficiente el tren, lo vuelves así como una aerolínea. Entonces, esto se traduce en mayor rentabilidad, y lo hemos visto en los últimos años. La verdad es que es una empresa extraordinariamente bien manejada, con una barrera de entrada pues, enorme, ¿no? Es un título de concesión, no hay más. Una nivel cercano a caja neta. La verdad es que es una empresa muy buena, que confiamos va a tener muy buen desempeño en los siguientes años. El tema de Sitza. Sitza es una empresa que tiene 2 partes. Vamos a ver. Y voy a sobresimplificar. Pero Sitza, el negocio principal que tiene es un negocio químico. Tiene el negocio químico y el negocio de sal. Sal La Fina, que seguramente todos han visto, es una empresa de Sitza. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos hacen la excavación de la sal. Y esto hace cavernas de sal. Y esta es una de las empresas más innovadoras que hay. Y que yo creo que, que en el futuro de lo que tenemos en México, más necesarias van a ser. Porque con estas cavernas de sal se da una infraestructura ideal para el almacenamiento de hidrocarburos, llámese de gas natural, ¿no? Entonces, al tú extraer la sal de las cavernas, te quedas con una situación geológica que es perfecta para el almacenamiento de gas natural. Hoy en día México no tiene almacenamiento de gas natural. Hoy en día, y digo, lo hemos visto, y de hecho, últimamente con las heladas que estamos viendo en Estados Unidos, seguramente que tendremos problemas de abasto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta empresa está generando estas cavernas. Y a medida que el gobierno, Pemex y los diferentes proveedores de hidrocarburos les empiecen a utilizar y a llenar, los ingresos y el modelo de negocio se va a volver enorme. Además, pues, como pueden ver por el upside, la evaluación está significativamente descontada. Yo no me quiero ver muy técnico, no sé si más o menos. Creo que es una gran respuesta y también ha sido una gran hora de darnos cuenta que no nada más Miriam conoce de la economía mexicana, conoce de la china, conoce de la americana, de la mexicana. Javier no nada más de los aeropuertos, de la infraestructura, de absolutamente todo. Entonces, de verdad, muchas gracias Javier, muchas gracias Miriam. Otra vez, creo que ha sido un evento
que nos ha sacado muchas dudas, que nos deja claro hacia dónde va la economía y hacia dónde van muchas de estas empresas. Y también para todos los que están queriendo invertir en las top picks de GBM, tenemos un fondo que se llama GBM Mod, que compartí en varias de las respuestas. Y bueno, otra vez, muchísimas gracias a todos. Javier, ¿algo que nos quieras comentar? No, agradecerte, Javier, agradecerte por el tiempo, agradecer por las preguntas. Digo, bueno, evidentemente no alcanzamos a contestar todas, pero pues haremos lo posible y hagamos estos seminarios más seguido y ojalá podamos ir dándole respuesta a todos los clientes y que, pues digo, que sepan que estamos todos los días buscando encontrar cómo generarles valor y cómo ponerles ideas enfrente de inversión donde nosotros nos sentimos confiados para ayudarlos en su proceso de inversión, ¿no? Y en el proceso de generación de valor y de alcanzar las metas de nuestras inversiones y del ahorro. Clarísimo, pues gracias Javier y Miriam. Otra vez muchas gracias. ¿Algo que nos quieras comentar antes de cerrar? Nada, Javier, gracias a todos por su tiempo. Gracias a todos y bienvenidos una vez más. Nos vemos en un par de semanas para hablar de otro tema que será muy relevante. Gracias otra vez. Ahora creo que parece que fue récord de escuchas. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en un par de semanas. Muchas gracias. Bye. Bye.